analizamos cuál es el pensamiento teológico de Pablo en el transcurso de la historia, se ha definido en estos términos. Déjeme un segundito para abrir aquí, ahora sí. Según Tomás Aquino, el centro de la teología paulina es la gracia de Cristo. Ese es, según lo que presenta Tomás Aquino. Según Martín Lutero, el centro de la teología paulina es la justicia por la fe, tomado desde Romanos. Es para los intérpretes católicos, Cristo es básicamente lo que Él ha hecho por nosotros, o sea, sus actos, sus acciones, todo lo que Él vivió. Esa es la teología de Pablo. Y para Hernán Riverdors, la teología es la historia de la salvación. Para Ralph Martin, la teología es la reconciliación. Para Paul Alzheimer es la resurrección de Cristo. Según Albert Schweitzer y Ed Parrish, la experiencia mística de estar en Cristo, o sea, esa fusión que tenemos con Cristo, es el centro de la teología. Y según el señor Christian Becker, el estudio del triunfo apocalíptico del Señor, como triunfa sobre el mal, ese es el centro de la teología paulina. Thomas Scheiner, según él, la gloria de Dios en Cristo. Y para Joseph Flenick, es la contribución del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la salvación como conjunto. Y el último que puse ahí fue Frank Tillman, que para él la gracia de Dios hacia las criaturas débiles y pecadoras. Si nosotros analizamos cada uno de estos puntos, podríamos decir, sí, mira, este es el centro, pero no pueden haber 11 centros teológicos, o sea, no pueden haber 11 centros, epicentros teológicos, sino que toda esta gama de pensamientos teológicos de Pablo, nosotros los tenemos que concentrar, como lo puse ahí, en lo que es realmente lo que Pablo presenta como centro. Y Pablo presenta como centro, siendo él el primero y más grande teólogo cristiano, porque él fue el que escribió todo lo que compete con el cristianismo y el que tomó y resumió todo lo que fueron los pensamientos de las antiguas escrituras o del Antiguo Testamento, para resumirlo en que Dios es un axioma. O sea, el centro de la teología de Pablo es la teocentricidad, o sea, Dios como centro. Y el axioma es algo que no se discute, sino que no necesita ni siquiera demostración, porque es lo que Dios dice. Dios se revela de muchas maneras, y al revelarse Dios de muchas maneras, el hombre no tiene excusa de que Dios no existe. Sea quien sea, las personas pueden decir que Dios no existe, y eso no es posible. Eso fue lo que aprendimos nosotros básicamente en los primeros estudios, cuando se habló en Romanos sobre la naturaleza del pecado, cuando se habló sobre la salvación, cuando se habló sobre la santificación, la soberanía y el servicio que produce el ser salvos. O sea, nos produce algo que se conoce como justicia practicada, y la justicia practicada es lo que Santiago llama que por nosotros ser salvos deberíamos de producir buenas obras. Las buenas obras no nos salvan, pero sí, una vez que somos salvos, una vez que somos sellados por el Espíritu Santo, nuestro fruto deberían ser buenas obras y obras del Espíritu Santo, a lo que nuestro Señor llama también frutos para el reino de los cielos. Lo desarrolla en Gálatas a partir del amor. Y a partir del amor hay una serie de manifestaciones, dentro de los que está la manifestación de la mansedumbre, la templanza, la fe, la paciencia. Esos son manifestaciones del fruto, porque el fruto de la salvación es amor, porque la salvación nos llegó a nosotros por amor también, porque Dios es amor. ¿Por qué quise poner ese pequeño resumen? Porque a partir de ahora, las cartas que vayamos leyendo, empezando por Corintios, después a Efesios, después a Tesalonicenses, después vamos a estudiar también a Colosenses, y a cada una de estas iglesias que Pablo les escribe, todos los escritos van alrededor de la conducta. O sea, de la conducta que un creyente o una iglesia debería tener, tanto en conjunto como en particular. Por lo tanto, Pablo se centra
en el centro de Dios como su teología. Por supuesto, Jesús. Nadie está, ni estamos separando esto porque Jesús es Dios. Cuando decimos que Dios es el centro de la teología, estamos incluyendo al Espíritu Santo y estamos incluyendo al Hijo. Pero básicamente, algunas personas dicen que ser cristocéntrico es lo correcto, es lo bueno. Todo debe ir alrededor de Cristo, pero sin desplazar al Padre. Porque el Hijo lleva al Padre y el Espíritu Santo lleva al Hijo. Entonces nosotros tenemos que ver esto como un todo, como Elohim, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto es lo que Pablo está presentando dentro de lo que es toda la salvación. La salvación se da porque Dios la determina, el Hijo es el que viene y cumple la justicia y el Espíritu Santo es el que la sella. Así que eso es el centro de la teología paulina. No podemos irnos hacia un lado o podemos irnos hacia al otro. O sea, no podemos dar un mensaje solo del Padre sin tener presente al Hijo y al Espíritu Santo. O no podemos, como algunas personas presentan, un mensaje solamente del Espíritu Santo sin considerar al Padre y al Hijo. O hablar solamente del Hijo sin considerar al Espíritu Santo y al Padre. Nuestro mensaje tiene que ser total, entendiéndose que el único mediador entre Dios y los hombres es el Hijo, porque Él cumplió la justicia y a través de Él es que accesamos al Padre, entendiéndose eso. Pero cuando nosotros tenemos una predicación únicamente del Padre, sin tomar en cuenta al Hijo y al Espíritu Santo, tenemos una predicación paternalista. Y esa predicación paternalista nos aleja a nosotros de responsabilidades, porque el Padre es bueno, porque el Padre es justo, porque el Padre envió al Hijo a morir por nosotros, pero olvidamos la responsabilidad que tenemos nosotros dentro de nuestra salvación, y es ser como el Hijo, seguir al Hijo, ir a la estatura del varón perfecto. Pero si nosotros nos concentramos solo en el Hijo, entonces nosotros venimos y creemos que por lo que hacemos, nosotros y por lo que hemos aprendido, ya nosotros tenemos da por satisfecha la justicia de Dios, y no es así, porque nosotros debemos de reconocer lo que es el proceso del arrepentimiento en el día a día delante del Padre. No podemos acercarnos al Padre si no es a través del Hijo. Y si solamente le damos relevancia al Espíritu Santo, entonces tenemos el problema de que lo que pasaba en Corintios. Lo que pasaba en Corintios era que era una relevancia a los dones, a las cosas que el Espíritu Santo le presentaba a la iglesia, y olvidaron el amor de Dios como Padre y la responsabilidad de pertenecer al cuerpo como el Hijo. Espero haberme explicado con esto. Trato de ser lo más claro posible para que no hayan confusiones y nadie diga, mira, el pastor está quitando al Espíritu Santo o al Padre o al Hijo. No, al contrario, tenemos que entender que lo que Pablo nos enseña a nosotros como el teocentrismo es justamente la composición del Ejad, de la unidad compuesta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y conocer a cada uno en su carácter, en su manifestación y lo que a nosotros nos compete en cada uno de ellos. ¿Qué me compete a mí delante del Padre? Honrarlo, adorarlo, exaltarlo. ¿Qué me compete delante del Hijo? Reconocer que Él es el único medio para llegar al Padre, y del Espíritu Santo mi necesidad de que el Espíritu Santo actúe en mí. Todo eso en conjunto lo conocemos como el axioma de Dios. Esa es la pequeña introducción que quise poner, muy rápida. Para explicar todo esto necesitaríamos meses, aunque ustedes no lo crean, meses para profundizar en eso. Pero creo que con lo que hemos estudiado de Gálatas y lo que estudiamos de Romanos, todo lo que acabo de decir tiene sentido. Dicho esto, vamos a comenzar a leer la carta, y vamos a leer la carta de la siguiente manera. Y qué bueno los que entraron, como en el caso, déjeme ver que algunos a veces se me salen. Mira, Felicia, bienvenida Felicia. Como Manoa, que está comenzando con nosotros. Yo creo que por ahora solo está Manoa comenzando con nosotros, y que Felicia se está incorporando a esta clase. Qué bueno que están comenzando con el primer capítulo de Corintios para estudiar las dos cartas antes de ir a los demás que está presentando nuestro hermano Pablo. Muchas gracias, Felicia. Ok,
El sistema que yo utilizo para leer es que ustedes van a tomar la Biblia, yo la voy a ir leyendo. Esto se llama, mi forma de enseñar es una lectura guiada, que significa que vamos leyendo, vamos estudiando palabra por palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo en un todo. Cuando nosotros no agarramos toda la teología de Pablo y la agarramos en el conjunto de lo que significa, y también agarramos todo lo que es el pensamiento bíblico y agarramos un solo texto pequeñito y hacemos toda una prédica basada en ese texto, nosotros estamos segmentando el mensaje de Dios. Y cuando segmentamos el mensaje de Dios, nosotros estamos dando el mensaje que Dios no dio, el mensaje incorrecto. Entonces, mis hermanos, debido a esa forma en que Dios me ha mostrado a mí que debo de enseñar, debido a esa forma que Dios me dice a mí que me presente a la hora de exponer su palabra, es que prefiero leer palabra por palabra, versículo por versículo y capítulo por capítulo, porque no hay posibilidad de equivocarse. Lanzándonos nosotros a los otros textos de la Biblia y jalándolos según el pensamiento teológico de cada uno de los que escribieron los documentos que vamos a estudiar, en este caso Pablo. Entonces Pablo comienza en 1 Corintios, en el capítulo 1, de la siguiente manera. Ténganlo ahí presente y si pueden subrayar, perfecto, y si no, pues hagan anotaciones a un ladito en el libro. Empezamos con el capítulo 1 donde dice Pablo, y ahí solo en esa palabra me voy a detener. ¿Y por qué me voy a detener una vez que introduce? Porque él introduce su nombre, pero cuando él introduce su nombre no es como para que él sea reconocido, sea aplaudido, sino muy al contrario, porque su nombre tiene un significado muy importante, porque él pudo haber dicho que él se llamaba Saulo de Tarso, y él inicia diciendo que él es Pablo. Este nombre que él pone es el nombre que él utilizó en latín. En los tiempos de Cristo, en los tiempos antiguos, la gente tenía o solía tener entre 2 y 3 nombres, porque los idiomas que prevalecían en la época era latín, hebreo, y griego. Eso era lo que, con lo que se movía toda la gente a la hora de conversar. También había un poco de arameo, pero mayormente era hebreo. El nombre de Pablo en latín significa el pequeño y se traduce o se dice literalmente Paulos. Cuando Pablo inicia, ya solo ahí nos está mandando un mensaje poderoso sobre él mismo. Y lo podemos ver más adelante en 1 Corintios capítulo 15, verso 9. No se vayan, yo se lo voy a leer para que no se pierdan la forma en que vamos desarrollando el estudio. Pero en 1 Corintios capítulo 15, verso 9 dice, porque yo soy el más pequeño, es Pablo presentándose de él mismo. La palabra es elagistos, eso es una palabra griega, esto significa pequeño en dignidad. Entonces él cuando se presenta, en el momento que él dice Pablo y va a empezar a escribir toda la carta a los Corintios, él se está presentando como el más pequeño en dignidad. ¿En dignidad de qué? Bueno, en 1 Corintios capítulo 15, verso 9, continúa diciendo después que él dice, yo soy el más pequeño. Dice, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué razón? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Así que la presentación de él, en lugar de estarse exaltando con el nombre, lo que él está haciendo es reconociendo que él está escribiendo eso por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios. Y continúa después de que se presenta con el nombre y dice Pablo, dice llamado. La segunda palabra nos liga a nosotros a una palabra en griego que es kletos. O sea, la palabra kletos es alguien que es invitado, alguien que es llamado a ser intercesor. Cuando usted escucha la palabra paracletos en referencia al Espíritu Santo, lo que quiere decir es defensor que intercede para ayudar. Ese es el paracletos. Es cuando nuestro Señor dijo, les enviaré a otro consolador, o sea, a otro paracletos, que los guiará a toda verdad. O sea, les ayudará, intercederá por ustedes y les va a recordar lo que yo les he enseñado, para guiarlos a toda verdad, para que nosotros podamos tener el discernimiento, para que nosotros podamos tener la luz de la palabra y poder interpretarla correctamente. Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no podríamos, bajo ninguna circunstancia, poder tener el entendimiento que estamos teniendo.
Entonces vea qué interesante, porque Pablo de primera entrada nos presenta a nosotros todo lo que es el principio de la Trinidad a plena entrada. ¿Por qué? Porque nos está presentando que es Dios quien lo llama, que es Jesucristo el que lo fortalece y que es el Espíritu Santo el que lo guía. Porque es el que lo está guiando una vez que él tiene que ser el kletos para interceder por las demás personas. Si no es a través del Espíritu Santo, él jamás hubiera podido reconocer a Jesús en el camino. Cuando Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es el Espíritu Santo el que viene a él, lo impacta y le da el entendimiento para reconocer a nuestro Señor Jesucristo cuando se le presenta. Entonces, cuando él dice llamado, que es kletos, que es invitado a interceder, de seguido dice llamado a ser. Y esta parte quiero tomar un poquito de tiempo en esta frase, llamado a ser. Y marquen eso que es hacer. Porque cuando él dice que él es llamado para hacer algo, significa que tiene que dejar de ser otra cosa. Si a ustedes le dicen que tiene que ir al norte es porque viene del sur. Si a ustedes le dicen que tiene que subir es porque está abajo. Si a ustedes le dicen que tiene que bajar es porque está arriba. Entonces, cuando alguien es llamado a interceder, a ser la persona que ayuda a los demás, o sea, hacer significa que viene de un lugar o viene de una posición de la cual tiene que ser sacado para ponerlo en la posición en la que Dios quiere. ¿Cómo lo podemos entender eso? Bueno, que Pablo viene de ser un pecador perdido en el ser, o sea, y recibe de parte de Dios la capacidad para poder enseñar a los demás, para poder guiar a los demás. ¿Cómo lo puedo entender yo? Bueno, lo entiendo cuando dentro de su teología, dentro de todos los argumentos que él tiene, él nos enseña a nosotros en Primera de Timoteo, en capítulo 1, este principio que les acabo de mencionar. Él dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12, doy gracias a Dios al que me fortaleció, ahí está Dios, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, ahí está el Hijo, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido por misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahí es donde Él se presenta y dice que fue por la gracia de Dios, porque lo que Él hacía, lo hacía en ignorancia. Quiero rescatar, para que quedemos bien claros, los tipos de pecado que se cometen, porque Pablo está hablando de que Él lo que hacía, lo hacía en ignorancia. Entonces, ya solo ahí tenemos que profundizar un poquito en las raíces de lo que es el pecado y cómo se manifiesta el pecado. Resulta que los pecados tienen tres connotaciones. La que está mencionando Pablo es ignorancia. La ignorancia es desconocimiento. La ignorancia se da cuando uno no ha buscado, no ha sido enseñado. La ignorancia no es un pecado. Aunque el pecado por ignorancia sí es pecado, la ignorancia en sí misma no es pecado. La ignorancia solo es desconocimiento. Una vez que usted tiene conocimiento, usted dejó de ser ignorante. Entonces, la ignorancia como tal no es pecado. Por eso es que él dice que fui injuriador, perseguidor, blasfemo, todos esos son pecados. Pero todos estos pecados los hizo en ignorancia. Ahora, eso no excusa el pecado, sino que lo que hace es que de parte tanto de Dios como de las personas podamos decir, bueno, esta persona no sabía lo que estaba haciendo. Tanto de parte de Dios como de las personas. Porque si a mí alguien me ataca y lo hace en ignorancia, porque tal vez alguien le puso ideas infundadas sobre mí, o porque tal vez en alguna medida esa persona tiene la idea incorrecta de mí, entonces yo podría excusar eso, no por el daño que me estaba haciendo, sino porque no fue informado, porque lo hizo en ignorancia. Bueno, eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto. Eso es lo que Pablo se está manifestando cuando él le dice también a Timoteo que lo que él hizo, lo hizo porque estaba en el desconocimiento. El segundo pecado o la segunda manifestación de pecado es por yerro. El yerro parecería hermano de la ignorancia, pero el yerro es equivocación. El pecado por equivocación es aquel que se comete por haber aprendido mal. Cuando alguien nos enseñó mal
y lo que nos enseñaron yo lo pongo en práctica y peco contra Dios porque aprendí mal, pero yo creo, incluso hasta defiendo que lo que estoy haciendo está bien. Bueno, la iglesia en los últimos años, y cuando digo los últimos años le puedo decir en los últimos 1970 años, ha sido mal enseñada. Y usted me dice, ¿cómo? Porque después de que los apóstoles y Jesús ya no estuvieron, las personas que siguieron empezaron a crear ciertas enseñanzas humanas que empezaron a desviar los pensamientos que Dios había dejado. Eso es yerro, eso es equivocación. Pero el hecho de que yo esté equivocado tampoco me exime de pecado. Pero sí, en el momento que yo sé que estoy equivocado y alguien viene y me enseña, yo debo de salir de ahí. Porque si yo no salgo de ahí, lo que dice el escritor bíblico es que mejor me hubiera sido no haber conocido. Que una vez que conozco y ya sé que eso está mal y lo sigo practicando, ahí sí hay un juicio porque ya viene el pecado tercero, que es el intencional o el deliberado. El tercer pecado intencional o deliberado consiste en que una vez que ya no soy un ignorante y una vez que me di cuenta que estaba equivocado, si yo continúo haciendo lo que hago, eso es deliberado, es intencional. Y ahí es donde dice la palabra de Dios que ya no hay más sacrificio para la persona que quiere actuar de esa manera. Cuando el texto me dice a mí que yo he venido actuando en ignorancia, en yerro o en intencionalidad, no me quita a mí, no me quita la posibilidad del arrepentimiento, sino que más bien me hace un llamado al arrepentimiento en cualquiera de las tres áreas. ¿Qué fue lo que Pablo fue llamado a ser, aunque él actuaba en ignorancia, llamado a ser apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo? O sea, mensajero de Jesucristo. Eso fue lo que fue llamado a ser. ¿Quién decidió eso? Bueno, él dice por voluntad, si están siguiéndome en el texto, por voluntad de Dios. Ahí dice, yo lo que estoy haciendo no fue a mí al que se me ocurrió, Dios lo quiso hacer, fue su misericordia que me alcanzó. Y entonces él le dice a ellos que por la voluntad de Dios, entonces estoy delante de ustedes. El hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, ¿quiénes son los receptores de esta pequeñísima introducción que Pablo hace, pero con mucho contenido teológico? Los hermanos de Corinto. Corinto, como les decía en la introducción en la clase pasada, que era una ciudad, en esa ciudad albergaba, tanto en Atenas también, personas de diferentes orígenes. Ahí convivían griegos, romanos, sirios, egipcios, judíos, y a través de los puertos llegaban mucha gente, muchos viajeros que querían competir en los eventos que tenían ahí. Ahí tenían muchos eventos culturales, atléticos, artistas, filósofos, llegaban hombres de negocios, y todas estas personas llegaban con intenciones de hacer sacrificios en los templos. Recuerde que los templos tenían mujeres que participaban como sacerdotisas. Si no lo ha escuchado, por favor, busque el audio número 1. Eran sacerdotisas que practicaban la prostitución sagrada. Ellas eran los oráculos, y los hombres que llegaban a la ciudad de Corinto a practicar atletismo, escultura, lo que fuera, porque era una ciudad sumamente bulliciosa, era una metrópoli en todo el sentido de la palabra. Y estas personas que llegaban para desahogarse, como la mayoría de los puertos alrededor del mundo que tienen centros de prostitución, en Corinto había también un centro de prostitución, nada más que se llamaba Templo de Afrodita. Esa era la diferencia. La diferencia es que no estaba puesto como prostíbulo, sino como templo, y la gente llegaba de esa manera. Bueno, en ese entorno materialista, en ese entorno inmoral, que suponía una gran amenaza para el bienestar espiritual de nuestros hermanos de Corinto, era vital recordarle la importancia a todos ellos de la necesidad de la aprobación de Dios. Entonces, por eso el texto, continuamos leyendo para que vayan siguiéndome. El texto viene y hace una aclaración o un llamado una vez que él les dice a la iglesia de Corinto. ¿Quiénes son la iglesia de Corinto? Porque no solo le va a decir a la iglesia de Corinto, porque no es cualquier iglesia en Corinto, es una iglesia en particular. Por eso dice a los santificados en Cristo Jesús.
Esa es la iglesia de Cristo, las personas que han sido santificadas. ¿Qué es ser santificado? Ser santificado es ser tomado de una posición y puesto en otra. Ser santo es, esto es importante, mis hermanos, porque cuando a ustedes le preguntan, ¿ustedes son santos? Ustedes tienen temor de decir que son santos porque piensan que ser santo es ser sin pecado. Si Dios dice que seamos santos como Él es santo, Él no se está refiriendo a que seamos sin pecado como Él, porque tenemos el concepto erróneo de lo que es ser santo. Ser santo es ser apartado para un fin. Cuando el Señor dice que seamos santos como Él es santo, se está refiriendo es que nos apartemos de la manera que Él es siempre y eternamente apartado del mal, es siempre y eternamente apartado del pecado. Entonces, cuando Él nos llama a ser santos como Él es santo, no es un imposible. Porque si fuera que nos pide que seamos como Él, sería un imposible. Y sería imposible porque Dios es sin pecado, porque Dios es inmaculado, porque Dios es soberano, porque Dios no se asocia con el mal ni jamás lo hará. Entonces, como Él es apartado, eternamente apartado del mal, nos está llamando a nosotros a apartarnos del mal y acercarnos a Él a través del conocimiento que tenemos de la función y el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nuestro Señor Jesús en el aposento alto le dice a Pedro y le dice a los demás cuando están lavándole los pies y les pregunta, les dice, ustedes me dicen a mí, Señor, Maestro, o sea, cupié, que era una designación solo para Dios. Le dice, bien hacen porque lo soy, le dice. Pero ejemplo les he dado para que hagan como yo hice. O sea, Jesús se convierte en nuestro ejemplo a seguir. Se convierte en nuestro modelo a seguir. Aunque lo sigamos, no significa que no vamos a pecar. Significa que pecamos, pero vamos a tratar nuevamente de levantarnos y de seguirlo, de seguir actuando como Él. Entonces, eso es lo que se llama ser santificados en Cristo Jesús. Ser santificados en Cristo Jesús es apartarnos para poder modelar, para poder seguir al modelo y modelar para otros. De ahí que Pablo dice que seamos como Él es, como siguiendo a Jesucristo. O sea, cuando Pablo nos dice a nosotros que lo copiemos a Él como Él copia a Jesucristo, lo que Él se está refiriendo básicamente es que Él está modelando para nosotros la forma de ser de Jesús para que nosotros modelemos a otros. Ese es el ser apartados, eso es el ser santificados. Y ese proceso de santificados está en un presente continuo que significa estarse santificando diariamente. No es una acción de un día y que no se hace al día siguiente, sino que la hago hoy, la hago mañana, la hago al día siguiente y la sigo haciendo por el resto de mi vida. Por eso dice que cuando Él le escribe a ellos, desde el momento en que Él inicia, que soy Pablo, el más pequeño, el llamado, el kletos para mandar el mensaje correcto, porque fui llamado por la voluntad de Dios para la iglesia en Corinto, la cual está compuesta de santificados en Cristo, de una vez les dice, ¿para qué les escribe esta carta? ¿Cuál es la función de esta carta? ¿Cuál es el sentido de esta carta? Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. O sea, llamados a apartarnos. De ahí más adelante él va a empezar a desarrollar una serie de temas alrededor de este principio bíblico que acabamos de decir, dentro del teocentrismo de Dios, cuando él dice no se sienten a la mesa con hermanos que llamándose hermanos hacen tales y tales cosas. Llamados a santificarnos no significa que usted se salga del mundo, porque no se puede salir del mundo, que usted deje su trabajo, porque no va a dejar su trabajo. No significa que usted no vuelva a la escuela, que usted se meta en una cápsula, no significa eso. Significa que en medio de usted se comporte correctamente. A eso significa que en medio de donde está viviendo usted se comporte correctamente, yo me comporte correctamente agradando a Dios. Pero resulta que cuando me siento a la mesa con personas que se dicen hermanos y que dicen que siguen a Dios y esas personas se comportan mal, ahí sí Dios me hace una advertencia y me dice apártese de esas personas. Aparte de esas personas porque ellos están diciendo que son hijos míos. Yo puedo compartir, puedo estar con personas que son incluso inconversos, que son de otras denominaciones, porque estas personas no se declaran creyentes. Y como no se declaran creyentes, yo por mi testimonio, yo puedo presentar la luz de Cristo que está en mí hacia ellos. Pero ¿qué pasa cuando yo me siento con 4 hermanos que se dicen hermanos y empiezan a hablar palabras vulgares, o tal vez no palabras vulgares, sino que empiezan a ver qué truanería hacen
y se congregan conmigo en la iglesia y dicen que son hermanos, que profesan a Cristo, y dice, apártese de esos. Apártese de aquellos que llamándose hermanos. ¿Por qué? Porque hay un llamado, y el llamado es a ser santos. ¿Dónde es el llamado? A los de Corinto nada más. No, dice, a ser santos con todos los que en cualquier lugar, y eso incluye a usted y a mí en Costa Rica, incluye a las personas que nos escuchen de otros países en internet, a los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está hablando de alcance. Estamos llamados a ser santos de la manera en que Jesús es santo, no solamente a las personas que estaban en Corinto durante el primer siglo, sino hasta el 2021 y más allá. Todos somos llamados a ser santos. Ese es el llamado principal. Ahora, ¿cómo sé yo cuando estoy actuando según la santidad de Jesucristo? Bueno, cuando me conduzco, ¿cómo se conducía? Y se conduce Jesús, de la misma manera, con la mente de Cristo. De ahí que viene y nos dice a nosotros, una vez que dice que llamados a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el alcance, dice, Señor de ellos, o sea, Señor de esas personas a las cuales lo va a alcanzar, y nuestro. Dios es Dios de esas personas y es nuestro Dios también. Y cierra como una firmita que él pone en casi todos sus documentos. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero incluso la firma tiene contenido, incluso la firma tiene mensaje. Porque cuando dice gracia, la palabra ahí es charis en griego, que significa bondad inmerecida. O sea, él dice, gracias hacia ustedes, la bondad inmerecida que les estoy manifestando a ustedes, porque la gracia es gloria en descenso. ¿Cuál es la gloria en descenso? La gloria en descenso es Jesucristo. Entonces, en su despedida él está diciendo que manifiesta la gracia de Jesucristo hacia nosotros, aún sin merecerlo. Por eso es que la palabra gracia, que es charis, que es bondad inmerecida, va acompañada de paz, gracia y paz. La palabra paz es irene, no Irene, sino irene, que significa libertad. Si leemos esa despedida que Pablo hace, aunque ahí no está despidiéndose, sino que él continúa con la carta, pero está como poniéndole una firmita ahí, gracia y paz, está diciendo literalmente, la bondad inmerecida que produce libertad por medio de Jesucristo sea en ustedes. Eso es lo que está diciendo. Voy a repetirlo, por favor, para que se aprendan lo que significa cuando usted le dice a una persona gracia y paz. A vosotros, gracia y paz a ustedes, que la gracia y la paz estén en esta casa, que la gracia y la paz abunden. ¿Qué está diciendo usted? ¿Qué estoy diciendo yo? Cuando yo digo gracia y paz y estoy mandando esa bendición, estoy diciendo y repito que la bondad inmerecida que produce la libertad en Cristo esté en ustedes. Por eso él dice gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Voy a darles un verso trinitario que tiene que ver con esto que acabamos de cerrar, con este cierre que acabamos de dar. Y este verso trinitario, le llamo así verso trinitario, está en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 2. Porque desde ahí ya nosotros podemos ver cómo los pensamientos teológicos de Pablo también los maneja Pedro. Aunque Pedro decía que a Pablo le era difícil entenderlo, porque lo que a Pablo se le dio fue la misión de los gentiles y la presentación del Cristo. Cuando estoy hablando del Cristo, estoy hablando de la obra completa. Mientras que los evangelistas tenían que presentar la salvación y al Mesías. Pablo presenta más allá de la salvación y más allá del Mesías, sino que está presentando a Cristo, que es la obra completa de Dios fusionado en nosotros a través del Hijo. O sea, Él como cabeza y nosotros como cuerpo. Eso es el Cristo, ese es el ungido. Pero cuando Pedro nos hace ver eso mismo que Pablo está enseñando, lo leo de esta manera en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos, lo mismo que Pablo está diciendo, según la presciencia de Dios Padre, ahí está el Padre, en la santificación del Espíritu, ahí está el Espíritu Santo, para obedecer y ser rodeados con la sangre de Jesucristo, ahí está el Hijo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vean, mis hermanos, solo en ese texto es suficiente para que las personas que no creen en la Trinidad, que no creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o
cortan este texto de la Biblia o reconocen justamente la obra milagrosa de Dios a través de Elohim, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque ahí presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tal. En el verso 4, continuando con lo que estamos leyendo, y recuerden que pueden interrumpir en cualquier momento para que participen en la clase. En el verso 4, una vez que dice gracia y paz a vosotros, vuelve a decir gracias doy. Recuerden que esto es una palabra en presente continuo. Él lo que está diciendo ahí es eujaristeo. Eujaristeo, lo que él está diciendo es permanezco dando gracias. Cuando él dice gracias doy, lo que Pablo está diciendo, estoy dando gracias siempre, siempre. Y véalo cómo continúa con el resto de la estrofa. Gracias doy a mi Dios siempre. O sea, este eujaristeo va acompañado de otra palabra que es pantote. Yo sé que tal vez usted dice, pero ¿por qué me dice esas palabras? Porque esas son las palabras correctas que están escritas ahí. Y si ustedes aprenden esas palabras, no para que las digan literalmente, pero por lo menos tengan el significado, ustedes van a hacer una predicación más, más elaborada, menos ingenua y más elaborada. Entonces, cuando él dice, gracias doy, o sea, estoy dando gracias, permanezco dando gracias y para siempre, el pantote significa literalmente antes, ahora y después. Lo cual él está diciendo, estoy dando gracias constantemente desde antes, desde ahora y desde después. O sea, permanezco dando gracias. Yo voy a hacer una pausa aquí. Termino de leer el texto. Dice, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pero voy a hacer una pausa. Pregunta, mis hermanos, ¿realmente nosotros damos gracias constantemente de la manera que Pablo lo está exponiendo? ¿O damos gracias solamente cuando tenemos las circunstancias a nuestro favor? ¿O damos gracias después de que se nos ha resuelto el problema? Mis hermanos, nosotros tendríamos que tener un pensamiento, según la teología paulina, de ser agradecidos todo el tiempo. Antes, ahora y después. Sin importar bajo qué circunstancias estamos. Sin importar si estamos enfermos o estamos sanos. Si tenemos abundancia o tenemos escasez. Si tenemos enfermedad o tenemos salud. Eso después él se lo va a decir a los tesalonicenses, cuando él les dice, a los filipenses, cuando él les dice a ellos que en todo he sido enseñado, dice, para estar bien en la abundancia como en la escasez. Ahí es donde él está hablando. Cuando hablo de enseñado, es enseñado a dar gracias, a ser agradecido con Dios. ¿Cuándo? En todo tiempo, por lo que me pasó, por lo que me está pasando y por lo que me va a pasar. Por lo que he recibido o no he recibido, por lo que estoy recibiendo o no estoy recibiendo y por lo que recibiré o no recibiré. Lo voy a poner un poquito más, voy a hilar un poquito más delgadito. ¿Le ha dado gracias por el dolor, las lágrimas, por lo que usted ha llorado en años anteriores? ¿Por el mal que le ha sobrevenido en años anteriores? ¿Le ha dado gracias a Dios por eso? Usted sabe que eso, el mal que nos sobrevino en años anteriores, nos permitió a nosotros vernos de frente con Dios. Porque si nosotros hubiéramos estado siempre bien, siempre en abundancia, con salud, difícilmente nos hubiéramos fijado en Dios. Porque nosotros, cuando toda nuestra vida está resuelta, nosotros no buscamos a Dios para nada. Se la pasa en la playa, se la pasa paseando, se la pasa vacacionando y lo menos que piensa es en congregarse. La gente llega a buscar a Dios porque llega de rodillas a buscar que le resuelva los problemas. Entonces, cuando nosotros nos fijamos atrás y decimos, eso, como diría Pablo en Romanos, también me ayuda para bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Ven cómo la teología de Pablo está en un todo? Cómo la teología de Pablo se conecta para nuestra conducta una vez que sabemos que Dios, el omnipresente, el omnipotente, el soberano, el magnífico, el excelso, está en todas partes desde antes, ahora y después. Entonces, ahora la pregunta va a ser diferente. ¿Le ha dado gracias a usted por la salud que ha tenido hasta ahora, por lo que ha comido, por lo que come y lo que estará comiendo? A lo que yo quiero llegar con esto, o me gustaría llegar más que quiero, esto suena una palabra muy impositiva, cuando yo hablo y presento esto, es saberle dar gracias a Dios en todo tiempo. Job, cuando su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete, él le dijo estas palabras: ¿hemos de darle gracias a Dios solo por lo bueno y no por lo malo?
O sea, hemos de recibir de Dios solo lo bueno y no lo malo. Ahí cuando hablamos de malo, no estamos hablando de maldad. Estamos hablando de que las circunstancias nos sean adversas. Cuando las cosas no salen como quisiéramos. Cuando nuestra vida no camina por donde quisiéramos. Ay, pastor, pero yo tengo circunstancias adversas ya años de años. Pastor, es que como yo voy a dar gracias por eso. Yo tengo ya 10 años de tener circunstancias adversas. Vean, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender que las circunstancias adversas se miden y se ven según la mente del que las está recibiendo. Porque lo que es adverso para usted, probablemente para otra persona se lo desearía. Y le voy a plantear este ejemplo, un ejemplo muy práctico. Tenemos gente que está durmiendo en las calles en cartones, que no tienen, no estoy hablando de drogadictos, no estoy hablando de gente que hay personas drogadictas en las calles, hay personas que están sufriendo en las calles. Estoy hablando de gente que se ha quedado sin trabajo y literalmente les han quitado la casa y están en la calle. Esas son personas que están en circunstancias adversas. Y a veces nosotros, tal vez nos cuesta sacarlo del alquiler, nos cuesta sacarlo del pago de la hipoteca, o tal vez hay algunos que ni siquiera pagan alquiler ni hipoteca, pero tienen una casa, pero por allá se les abrió un hoyo y se les mete una gran gotera. Y ¡ay, Señor! Escuche las palabras. ¡Qué desgracia! Se metió el agua. O qué desgracia, se taqueó el servicio. O qué desgracia, se me pudrió el closet. Y aquí allá hay un hombre que está en la calle en circunstancias adversas. Entonces, cuando yo pienso en lo que me está pasando, yo debería decir, gracias, Señor. Gracias porque estoy en una casa la cual solo necesita un poco de reparación. Pero la tengo. La tengo. Ah, pastor, ¿y si se cae la casa? Y si viene un terremoto y se cae, tengo el terreno. Gracias a Dios por el terreno que tengo porque puedo volver a construir mi casa. Lo que quiero decir, mis hermanos, es lo que a nosotros nos parece adverso, para otros es una gran bendición porque no tienen lo que tenemos nosotros. Pero acostumbramos a ver hacia arriba, acostumbramos a ver al que más tiene, al que más gana, al que está en mejor posición, al que tiene el mejor trabajo, y nos olvidamos que hay personas que desearían tener lo que nosotros tenemos. Hablemos de enfermedades. Pastor, es que para usted es muy fácil porque me está hablando de cosas materiales. Hablemos de enfermedades. Mi hermano, hay personas que están enfermas porque tal vez por alguna razón tienen que andar con una bolsita afuera a la par del estómago, pero hay otras personas que ni siquiera se pueden mover porque están llenas de mangueras en una cama. Pero hay otras personas que están llenas de mangueras en una cama, pero se pueden comunicar, pueden hablar con su familia, pero hay otros que están totalmente incapacitados para hablar, su mente está clara, pero no se pueden comunicar a menos que por los ojos apenas. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que siempre hay personas que están en mejores circunstancias o en peores circunstancias. ¿Y en cuál circunstancia usted y yo daríamos gracias? ¿A cuál de todas? Si nos ponemos y nos vamos a aquella circunstancia de aquel que está en la calle, entonces usted dice, gracias por lo que tengo, Señor. Ahora vámonos al que está en la calle. Al que está en la calle, que no tiene nada y está durmiendo en un cartón. Y usted me dice, pastor, ese no tiene de qué dar gracias. ¿Qué pasa si tiene salud? Y se puede levantar de ahí, busca un trabajo y lo consigue. Y una vez que consigue el trabajo, empieza a trabajar. Y después puede comprarse sus cosas. Tiene salud. Lo que no tiene son cosas. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que Pablo dice que el eucaristeo es permanecer dando gracias siempre. Todo el tiempo. Y yo estoy hablando de cosas materiales, porque esas son las cosas por las cuales nosotros nos afligimos. Pero Pablo va más allá de las cosas materiales. Pablo nos está hablando de cosas espirituales y eternas, por las cuales nosotros tenemos que dar gracias, porque es por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas, escuche, todas las cosas fuisteis enriquecidos. O como lo diría en griego, plautizo, fueron hechos ricos. ¿Cómo fuimos hechos ricos? ¿De qué manera fue usted y yo somos ricos? O sea, yo no soy rico, pastor, yo no tengo trabajo. No, yo no soy rico, pastor, yo apenas medio la paso. Porque Pablo no está hablando de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo no hablaba de cosas materiales. El Señor Jesucristo dijo, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. De la misma manera estaba hablando Pablo en su teología y yéndonos a uno de sus escritos,
Cuando él le escribe a los Efesios, vea cómo les escribe en el capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, presente y pasado, y nos está bendiciendo. Nos ha bendecido, ¿cómo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Ahora lo vamos a ir desarrollando. Vamos a ir a ver cómo es que nosotros podemos tener gozo en medio de la aflicción, cómo nosotros podemos tener esperanza en la carencia, cómo podemos nosotros sentirnos tranquilos en la enfermedad. Porque eso solo viene de un corazón que ha sido impactado por el Espíritu Santo. Eso no es posible en una persona que no conoce a Dios. Solamente las personas que conocen a Dios pueden tener paz en la tormenta. Solamente las personas que conocen a Dios pueden tener gozo en el duelo, en el luto, cuando una persona muere. Solo una persona que conoce a Dios verdaderamente y pierde un familiar puede decir, lo veré en la presencia del Padre. Y puede tener esa confianza completa, tiene esa confianza y la certeza de que se va a reunir con su familiar. Solo alguien que ha sido impactado por el poder de Dios y del poder del Espíritu Santo. Por eso es que dice, ya somos bendecidos, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en donde no se ve, no en lo material, en donde no se ve, en los lugares celestiales en Cristo. Y recuerde que la palabra Cristo es la obra completa, no está diciendo en Jesús, porque en Jesús es el sacrificio, en Jesús es la entrega, en Jesús es el Calvario. Nos está diciendo en Cristo o en Jesús el Cristo, en la obra ya terminada, completa, donde usted y yo obtenemos la seguridad de que estamos asidos de la mano de Cristo y nadie nos puede quitar de ahí. En toda palabra y en toda ciencia, o sea, ginosco, con todo entendimiento, con la capacidad de discernir, con la capacidad de separar lo bueno de lo malo. Verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado, y subraye la palabra confirmado en vosotros, ¿qué es algo confirmado en nosotros? Es poner la mente de Cristo en nosotros. Es poner el pensamiento de Cristo en nosotros. Es el Espíritu guiándonos a nosotros, el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Por eso en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dentro de esta misma carta, Pablo dice así, más adelante lo vamos a leer, pero ahorita quiero anticiparlo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea, no es posible que lo que yo estoy diciendo lo entienda alguien que no ha sido impactado por el Espíritu Santo. Está loco, ¿cómo yo me voy a sentir contento en la aflicción? ¿Cómo me voy a sentir gozoso en medio de la prueba? ¿Cómo me voy a sentir gozoso en la enfermedad? No es posible entenderlo para una persona que no ha recibido el impacto del Espíritu Santo. Para estas personas son locura. Y dice Pablo, y no las pueden entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, dice el verso 15 de 1 Corintios capítulo 2, en cambio dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Cuando está hablando que puede discernir todo, aunque nadie le puede discernir a él. Él puede entender a las personas, pero las personas no le van a entender a él. ¿Por qué? Porque tiene justamente el Espíritu Santo que lo guía, que le enseña y que le da todo el panorama. En cambio, el espiritual, repito, juzga todas las cosas por él, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta que hace? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Hablando de esas personas o de nosotros que hemos sido redimidos. Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo, de tal manera que nada os falta en ningún don. Que nada os falta en ningún don, lo estoy leyendo del texto de 1 Corintios que estamos leyendo. Verso 7, solo que lo conecto al capítulo 2 de 1 Corintios, verso 14, y es como que si leyera de seguido del 14 de 1 Corintios, capítulo 2, hasta el verso 16 y siguiera la lectura en el verso 7 del capítulo 1, dice de tal manera que nada os falta en ningún don. Ve cómo todo se entrelaza, todo se entrelaza. Por eso es que allá en el capítulo 13 y el capítulo 12 nos va a hablar de los dones que nos fueron dados para edificación de la iglesia. Quiero leer un texto más, adelantándome un poquito a lo que Pablo nos va a enseñar más adelante. 1 Corintios capítulo 12, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis. Este ignorar es un ignorar voluntario. Es un ignorar porque no le quiero prestar atención. No es un ignorar
porque no lo sé o porque no me lo han enseñado, porque esta iglesia ya estaba practicando los dones. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué no debo de ignorarlos, los dones espirituales? En el verso 2 me dice, ¿por qué razón? Porque sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Cómo hacían eso? Como la filosofía que les enseñaba a ser felices a la manera de un filósofo y no a la manera del impacto del Espíritu Santo. Esos son rudimentos, esos son pensamientos de hombres, y lo que el Señor está diciendo de los pensamientos de hombres no los llevan a ningún lado. Recuerden que cuando ustedes seguían los ídolos los mudos, cuando eran guiados a los ídolos mudos, ustedes no conocían nada de Dios. Por eso no ignoren el don espiritual, porque el primero de los dones espirituales implica fe, implica el ser atraídos a través de la fe, implica el ser llamados a través de la fe. Entonces dice, por lo tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, nadie que tenga el Espíritu Santo va a quejarse contra Jesús. Nadie que tenga el Espíritu Santo va a hablar contra Dios. Nadie que tenga el Espíritu Santo va a atentar contra Dios. Si alguien habla contra Dios y se dice creyente, si alguien atenta contra Dios y se dice creyente, si alguien menosprecia lo que Dios hace y se dice creyente, no es creyente, porque el Espíritu Santo no permite eso. Por lo tanto, de la misma manera, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, no podemos decirle a Jesús que Él es Dios si no es a través del Espíritu Santo. Eso lo aprendimos en Romanos cuando dijo que no hay justo ni hay un uno, no hay quien busque a Dios. Todos a una vez se apartaron porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por eso sembramos la base en Gálatas y por eso sembramos la base teológica en Romanos, para leer después de estas conductas. Por eso es que él dice que nadie que hable de Jesús lo puede hacer si no es a través del Espíritu. Y continúo leyendo capítulo 1, verso 7 de 1 Corintios. ¿Cómo es que nosotros tenemos que manifestarnos una vez que reconocemos que Dios nos ha dado los dones necesarios para el crecimiento? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, es lo que él está diciendo. ¿Cómo yo espero la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es? ¿Que se nos va a aparecer una luz extraordinaria? ¿Se va a aparecer un rayo? ¿O se va a levantar tal vez una gran nube? No, mis hermanos. En Gálatas 4, que también ya lo leímos y que debe estar en nuestras mentes y por eso lo estudiamos, dice así, pero también digo, entre tanto, Gálatas 4:1, perdón, pero que también digo que entre tanto que el heredero es niño, o sea, inmaduro, en nada difiere al esclavo, al perdido, aunque es señor de todo. O sea, el inmaduro, el que desconoce el poder de Dios, el que desconoce lo que el Señor ha puesto en sus manos a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, se comporta como un esclavo. Se comporta como aquella persona que no conoce. O sea, aunque es dueño de todo y aunque está viviendo bajo tutores, se comporta de la misma manera. Vea, recordaba yo una ilustración que aprendí hace muchos años y en una vez que estaba dando un seminario que se llama Familias Valientes en Pocora, creo que era en Pocora o era en Río Frío, uno de esos dos lados, les hablaba de una ilustración. Dice que llegó un periodista llegó de la ciudad y llegó donde estaba un campesino y entonces él vio donde habían un montón de gallinas comiendo, ¿verdad? Estaban las gallinillas comiendo y entre las gallinas había un águila y el águila estaba comiendo y picoteando maíz con las gallinas. Entonces el periodista le dice, qué raro, señor, qué raro eso. ¿Qué hace esa águila comiendo entre las gallinas? No entiendo eso. Dice, porque es una gallina, le dice el campesino, le dice, es una gallina. Le dice, no, eso no puede ser. O sea, no puede ser que sea una gallina. Yo la reconozco, es un águila, es una gallina. No es un águila, es una gallina. ¿Y por qué no hacemos una prueba? Dice, sí, está bien, haga la prueba. Me voy a subir a esa piedra que está ahí con su gallina, que es un águila, y la voy a tirar. Entonces él se subió a la piedra, agarró el águila que se creía gallina y la tiró y ¡pum! Cayó y se levantó y siguió comiendo. Y le dice el campesino, ¿vio? ¿Cómo que es una gallina? No puede ser yo. No puede ser yo. Estoy seguro que eso es un águila. Bueno, me voy a subir al árbol, dice, que es un poco más alto. Y voy a agarrar esa águila, que no es águila, es gallina, hombre. Voy a agarrar esa águila, gallina, y la voy a tirar del árbol. Y se subió al árbol y agarró
y tiró la gallina y ¡pum! Se golpeó y siguió otra vez picando y picando. ¿Ves? ¿Se da cuenta? No. Vamos a hacer una cosa. Me voy a subir a aquel risco allá. Ese risco que tiene como 300 metros de alto y la voy a tirar de allá. Ah, no, dice. Eso no se lo voy a permitir. Me vas a matar la gallina, muchacho. No, déjeme, por favor. Yo le pago la gallina. Es más, le voy a pagar. ¿Y cuánto valen las gallinas? Las gallinas valen 500 colones. Bueno, era un campesino costarricense, imagínese, ya lo puse. Y en tiempos de 500 colones la gallina. Entonces dice, ok, yo le voy a dar 100,000 colones por la gallina. Si se mata, yo le doy 100,000 colones. Y entonces viene y se va al risco más alto y suelta la gallina águila. Y viene el águila gallina. Bueno, el águila viene de bajada. Y cuando va a medio camino abre las alas y empieza a aletear y sale volando y se va. Y se queda el campesino yendo y diciendo, mira, si es cierto, dice, era un águila y yo pensaba que era una gallina. Usted sabe que cuando nosotros no conocemos el poder que opera en nosotros para salvación, que dice que el poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos opera en nosotros para salvación, no podemos entender la manifestación de Cristo, porque ni siquiera dejamos que se manifieste en nosotros. ¿Y cómo se debe manifestar en nosotros? ¿Cómo opera la manifestación de Cristo en nosotros? Está contenido en Gálatas capítulo 4, verso 1 al 5, perdón. Ahí es donde está contenido. Y se los voy a leer, por favor. Recuerden que el texto dice que nosotros éramos inmaduros, niños. Entonces dice, pero también digo, entre tanto que el heredero, está hablando de usted y de mí, es niño o es inmaduro, no conoce de Cristo, en nada difiere al esclavo. Ahí está como la gallina comiendo por todo lado. Aunque es el señor de todo, o sea, es dueño. Sino que está bajo tutores, un ayo que lo guía. ¿Qué es un tutor? Un ayo. ¿Qué eran los ayos o qué eran los tutores? El rey ponía a personas a enseñar a sus hijos, a los príncipes, para que fueran reyes. Pero mientras estaba bajo tutores y no sabía nada, el que mandaba era el tutor y el hijo tenía que obedecer. El hijo del rey. El hijo del rey tenía que ser guiado por el tutor. Vean, mis hermanos, el problema consiste en que si el hijo del rey se rebelaba contra el tutor, el rey lo castigaba. Pero ese hijo del rey iba a ser un día rey. Iba a guiar el reino totalmente. El tutor podría decir, no, hombre, lo dejo hacer con lo que le da la gana, porque después se va a hacer rey y me va a cortar la cabeza. No, el tutor funcionaba como tenía que funcionar. El tutor enseñaba como tenía que enseñar. Bueno, cuando ustedes vienen a una persona, como nos toca a nosotros, enseñar a los pastores, a los que tomamos esa responsabilidad sobre nuestros hombros, no porque nosotros se nos ocurrió, sino porque Dios nos llamó a esto, ustedes tienen que atender ese mensaje. Y no pueden decir como dicen muchos, yo obedezco a Dios y no obedezco a hombres. No. Si es algo bíblico hay que obedecer la Biblia porque estamos presentando una Biblia, estamos presentando la palabra de Dios, no estamos presentando nuestras emociones. Entonces ese es el ayo para guiarlos, esa es la guía para guiarlos y la guía está contenida en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por eso es que se está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Lo cual significa que en algún momento usted ya no va a estar bajo tutores, sino va a estar enseñándole a otras personas. Usted va a estar al frente. Y cuando estoy hablando al frente, no estoy hablando de pastores, no estoy hablando de pastoras, aunque mal dicho eso, pero no estoy hablando de personas en un púlpito, estoy hablando de enseñándole a todas las personas que Dios le ponga en su camino. Que les pueda enseñar. Que si se sentó a una mesa, no se sienten en la mesa con aquellos que llamándose hermanos hacen tales cosas, pero si se sienta a una mesa con personas no creyentes y le hacen preguntas y usted le dé con sabiduría el consejo que viene de Dios, sin ser religioso, sin ser emocionalista, sin ser subjetivo, ser 100% teocéntricos, o sea, 100% Dios céntricos. Donde presente a Dios el Padre, donde presente a Dios el Hijo y presente a Dios Espíritu Santo. Donde usted presenta a Dios el Padre como soberano que decidió por salvar a las personas, a Jesucristo el Hijo que se entregó para poder satisfacer la justicia que nosotros no podíamos pagar y al Espíritu Santo que nos mantiene en el camino. Esa es la teocracia, esa es la enseñanza de Pablo, toda esa enseñanza, esperando la manifestación justamente del Señor Jesucristo. ¿Cómo?
De la misma manera, verso 3, asimismo, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo rudimentos del mundo. ¿Se acuerda lo que les dije? Rudimentos, enseñanzas de los humanos, enseñanzas filosóficas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que Jesús vino, murió y resucitó, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese. O sea, para que nos librara de la obligación. ¿Y por qué dice a su Hijo nacido de mujer? Porque nos enseña a nosotros que era tan humano como usted y como yo, pero sin pecado. Que si Él nos modeló es porque se puede hacer. Que si Él resistió al frío, si Él resistió al calor, si Él resistió al hambre y vino Satanás y le atacó con la escritura para decirle, haz que estas piedras se conviertan en pan. Tírate de ahí arriba y los ángeles te salvarán. Póstrate y para que te adore. Lo que él está diciendo, le estaba alimentando todos los egos que el hombre podría ser alimentado. Le está diciendo, ¿quiere seguridad para el cuerpo? ¿Quiere que nada le pase? Ahí vendrán los ángeles a salvarlo. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos tener salud, queremos nunca enfermarnos, que no nos dé pero ni una gripe. Y el Señor dijo, ¿qué escrito está? Dice, que Dios mandará a sus ángeles a cuidar de él, y también Dios manda a cuidar de nosotros en medio de la escasez o en medio de la abundancia, en medio de la enfermedad o en medio de la salud. Usted no tiene menos amor de Dios por estar enfermo o en escasez, ni usted tiene más amor de Dios porque esté bien. Usted tiene amor de Dios porque Dios le quiso amar. Eso es todo. Y ahí es donde Dios quiere amar y donde Dios se entrega y dice, yo los amé primero, yo los busqué primero, y los busqué como a través de una mujer. Nacido bajo la misma ley que nos dice a nosotros qué tenemos que hacer y no tenemos que hacer, Él mismo se la aplicó a sí mismo. Para que nosotros pudiéramos estar librados de la obligación, dice, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos adopción de hijos. ¿Significa que la ley es mala? Pablo lo dice más adelante, de ninguna manera, dice. La ley es buena, agradable y perfecta. Pero lo que está diciendo es que la ley aplica para los que la infringen. La ley no es para los que no la infringen. La ley es para decirle a usted que Dios no quiere que adore Baales. Dios no quiere que usted adore estatuas. Dios no quiere que usted practique otras cosas que Dios no mandó. Para eso es la ley. Para eso es la indicación de la ley. Ley, entiéndase como instrucción. Para eso es la instrucción. Para nosotros saber qué hacemos para Dios y cómo hacerlo. Para eso es. No es para otra cosa. Pero claro, si la infringimos, entonces sí, la misma ley nos va a acusar. Por eso es que dice que lo hizo para que fuéramos adoptados como hijos. Y por cuanto sois hijos, ahora son adoptados. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, de la muerte y la resurrección, ahora son hijos, dice. Y por cuanto sois hijos, estoy en el verso 6 del capítulo 12 de Primera de Corintios, que lo vamos a estudiar después más adelante, palabra por palabra. Pero dice, y por cuanto ahora sois hijos, dice, ¿qué es lo que nos dice? Porque somos hijos. Envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Qué fue lo que envió? Al Espíritu Santo. Porque una vez que nos adopta, una vez que nos salva, pone en nuestro corazón al Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Claro, usted puede tomarlo muy a la ligera, pero ahí lo que está diciendo es lo que dice Oseas 2:16. En Oseas 2:16 dice, ya no me llamaréis Bali, o sea, ya no me llamaréis Señor, ya no me llamaréis juez, ahora me llamaréis ¿cómo? Me llamaréis Ishi, marido. Una vez que el Espíritu Santo viene a nosotros, ya nosotros no nos dirigimos a Dios como el que nos juzga, sino nos dirigimos a Dios como el que nos salvó, como el que nos puso en el camino de la salvación. Y eso tiene que traer seguridad. Por eso el verso 7 dice así, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahí está el mediador, ahí está el Salvador, ahí está la obra completa. Ahí no está diciendo por medio de Jesús, ahí está diciendo por medio de Cristo, que ya lo presenta Él como resucitado y como dueño de toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, por el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Todas estas frases que estoy diciendo son paulinas. Todas estas frases que estoy diciendo son la teología de Pablo, que se une toda la teología a la hora que usted lee los textos de una manera muy responsable. Por tanto, dice que cuando ya estoy metido en el Señor, cuando estoy fusionado al Señor, dice, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Qué significa estar confirmados hasta el fin? Significa seguridad de salvación. Significa que la salvación está asegurada en Cristo.
Pero ¿qué tenemos que hacer? Pablo nos dice a nosotros en Gálatas 5:16 que no tenemos que satisfacer los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Carne está hablando de humanidad. O sea, nosotros no tenemos que satisfacer nuestra humanidad. Porque si satisfacemos nuestra humanidad, estamos guiados por nuestra humanidad. Que lo que nos da es obras como adulterio, como fornicación, como inmundicia, como lascivia, como idolatría, como hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, envidias, borracheras, orgías, todas esas cosas son las que salen de la carne. Pero si estamos sellados por el Espíritu Santo, si estamos metidos en el amor de Dios, el agapeo de Dios dice que eso va a producir obras de amor, obras del Espíritu Santo, a lo que le llama fruto, fruto, el fruto del amor. ¿Qué es el fruto del amor? ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo según Pablo? El fruto del Espíritu Santo, que es el amor, es la actitud sincera hacia Dios. Voy a repetir, el amor es una actitud sincera hacia Dios. Es un fruto genuino que nos guía hacia Dios. No es emoción, no es no llorar, no es reír, no es un asunto que tiene que ver con nuestros sentimientos, sino es un asunto que tiene que ver con el sello, con la redención y con el impacto que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros, que genera una actitud sincera hacia Dios. Y cuando nos acercamos sinceramente hacia Dios, esto nos da una actitud de suprema confianza, alegría, a la fidelidad que Dios tiene hacia nosotros. Y eso se llama gozo. Viene del amor. Y viene del amor el gozo que es una actitud de confianza suprema a lo que Dios es hacia nosotros como Él es fiel. Una vez que nosotros tenemos ese gozo, eso automáticamente nos va a producir paz. Que la paz es estar tranquilo, la cualidad de estar tranquilo, cualquiera que sea nuestra circunstancia. No importa la que sea. Para darnos otra manifestación del fruto del amor, que es la paciencia, y es la capacidad de esperar en circunstancias adversas. De ahí viene otro fruto, o mejor dicho, otra manifestación del fruto del amor, que es la benignidad. Por eso es que lo hace en orden. Eso no está hecho al azar. La benignidad es la capacidad de, una vez que yo sé que Dios me cuida, una vez que Dios me rescató, que me produce una actitud sincera hacia Él, me produce a mí benignidad, que es la capacidad de hacerle el bien a otras personas, aunque no lo merezcan. Eso viene del amor, eso viene como fruto del Espíritu Santo. Y cuando yo le hago el bien a otra persona, aunque no lo merezca, eso se llama bondad, que es la capacidad que tengo yo de actuar bien cuando estoy haciendo el bien. No hacer el bien por hacerlo, porque yo puedo hacer el bien, pero por hacerlo, por quedar bien, o por obedecer simplemente a lo que se me está mandando. Pero cuando yo hago el bien porque tengo la capacidad de hacer el bien, eso se llama bondad. Entonces la benignidad y la bondad van de la mano. Al final, no al final, sino ya eso me va a dar fe a mí. Y la fe está en una posición no de primero, sino que está de quinto, que es la certeza de estar agradando a Dios según lo que Él quiere. Cuando yo llego ahí, cuando trato a las personas como las trato, cuando yo me entrego a las personas como me entrego, cuando yo lo doy sin esperar nada a cambio, entonces automáticamente eso me hace sentir seguro delante de Dios que estoy haciendo lo que Él quiere, y eso se llama fe. Lo cual me produce a mí mansedumbre, que es renunciar a mi defensa y dejar de estar acusando a las demás personas y decir, Señor, castígalo. No, yo digo, Señor, sálvalo. Para terminar con la última manifestación del fruto del amor, que es la templanza. Vea que no está de primero, está de último. La templanza es el dominio propio, el dominio de las emociones. Entonces, mi hermano, una vez que Dios me impacta a mí, yo voy a tener los frutos del Espíritu Santo, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Y contra esas cosas, dice Pablo, no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado las pasiones y los deseos, y si vivimos por el Espíritu, vamos a andar por el Espíritu, pero cuidado, no nos hagamos vanagloriosos, porque si hacemos las cosas correctas, no nos echemos flores, porque si lo que hacemos, lo hacemos es porque Dios ya lo hizo en nosotros,
Por eso, siguiendo el texto de 1 Corintios, capítulo 1, el que venimos leyendo, y venimos por el verso, 7, dice así, que una vez que entendemos eso, que todo lo que Pablo presentó en su carta a los Gálatas, dice, eso nos ayuda a ser ¿qué? Irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es ser irreprensible? Que no tenemos que ser reprendidos, regañados el día del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el día del Señor Jesucristo? El día del arrebatamiento. El día que Él venga por nosotros, que Él quiere que nos encontrarnos con el aceite extra en las lámparas, que Él quiere, ese aceite extra son cosas que estamos haciendo delante de Él correctamente. Nos estamos capacitando para hacer las cosas correctamente. Y ese día del arrebatamiento, Pablo también lo escribe en su teología en 1 Tesalonicenses en capítulo 4. Tampoco queremos, verso 13 de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que se han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no han sido redimidos, los que no han sido impactados por el Espíritu Santo. A ellos se les mueren las personas y sienten tristeza, desesperanza, porque dicen, no los voy a volver a ver. Nosotros no podemos ni deberíamos sentir tristeza en cuanto a la desesperanza. Podríamos sentir dolor y lágrimas por la ausencia, pero no desesperanza. ¿Por qué no desesperanza? Porque si creemos en Jesús, dice el verso 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, mi hermano y mi hermana, si usted ha perdido a un familiar, si usted ha perdido a un ser querido y lo perdió en Cristo Jesús y la persona se decía creyente de Jesús y lo era, y la persona se decía hijo de Dios y lo era, usted tenga la seguridad que cuando se abre el cielo de par en par, desde el oriente hasta el occidente, y el Señor venga, usted va a ver venir a su familiar junto con el Hijo, para recibirnos a nosotros en gloria. Porque el verso 17 dice, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y siguiendo capítulo 1, verso 9 de 1 Corintios, añadiéndolo, conectándolo al pensamiento teológico de Pablo, él dice, fiel es Dios. ¿Qué significa que fiel es Dios? Es garantía, es seguro, no hay mentira, hay verdad, por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Voy a hacer una pausa ahí. Estamos en el verso 9 para iniciar con el verso 10, porque no quiero hacer muy largo en este momento este texto para que podamos conversar alrededor de. Me gustaría que participáramos, habláramos alrededor de, y podemos devolvernos, podemos opinar. Y recuerde, mis hermanos, recuerde que Pablo es teocéntrico. Y en el teocentrismo de Pablo habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todas las filosofías, todas las huecas enseñanzas que los filósofos enseñaban, los estoicos y los epicureos, lo único que ellos enseñaban eran pensamientos humanos que llevaban a la felicidad. Y usted no puede ser abordado de manera filosófica, porque la filosofía no nos da a nosotros ninguna seguridad. Usted no puede llegar y que le den unas palmaditas en la espalda y dicen, tranquilo, todo va a estar bien, no se preocupe, nada va a estar mal. No. El Señor dice que va a haber terremotos, van a haber hambres, van a haber persecuciones, van a haber pestes, todo eso va a haber. El Señor dice eso y así va a ser, pero también dice que en medio de eso Él nos va a tener en la mano, como las estrellas y los candeleros, Él los tiene en la mano porque Él es el Señor de la vida y la muerte. Él tiene la potestad de todo y nos va a tener en la mano, nos va a tener en la tierra de Gosén, nos va a proteger, nos va a cuidar. Y no nos va a dejar ir más allá de lo que podamos resistir. Eso es lo que el Señor enseña. Lo que el Señor enseña es que en el mundo hallaréis aflicciones, pero no teman porque yo he vencido el mundo. Lloraremos, sí. Sufriremos, sí. Veremos gente morir, sí. Veremos gente partir, sí. Sí es cierto. Pero mis hermanos y mis hermanas, aquí hay algo muy importante. En medio de eso está Jesús siempre. Siempre. Y cuando hablo de siempre, a Él sí se le puede decir siempre, porque Él no falla.
¿Quién quiere?